Bienvenido, José Luis. Estábamos sin Buena sonido. tarde. Buena Sí, sí, tarde, no José sabes. Luis. Sí, Ok, buenas tardes. estábamos sin sonido. Sí, Bueno, le decía a la gente que bienvenidos, estaba sin sonido un momentico, que bienvenidos a sí, este programa de difusión, Gente de Danza, aproximaciones al patrimonio vivo del primer Festival Internacional de Video Danza de Boyacá. Este ujú, 2021, Cuerpo y Patrimonio. Por eso te tenemos como invitado, porque sabemos que eres maestro, un maestro que ha trabajado y que ha hecho un largo proceso investigativo, práctico en el campo del reconocimiento y conciencia del cuerpo y la danza acá en Colombia, siendo tú de Perú, ¿no? Llegas acá a este país a hacer este trabajo con el campo de la danza. Hoy tenemos una emisión especial porque estamos transmitiendo este programa, este tercer capítulo, desde la Residencia Artística de los Andes, ubicada en Boyacá, junto pues con el Laboratorio de Danza Contemporánea, Nuevas Tecnologías y del Cuerpo. Entonces, bienvenido ahora sí, José. Hice otra vez este intro porque no se había escuchado. José Luis, maestro José Luis, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación y porque hoy vamos a escuchar todo lo que tienes para contarnos y mostrarnos, que más adelante, ujú. cuando todo esto suceda, ojalá sea presencial. Bienvenido. Sí, chévere, bien volver por esas tierras de Boyacá. Perdón, una cosa, y excúsame, no me salgo de cualquier tipo de guión o directo. En este momento, por lo que solamente estoy conectado con usted, hay ya gente conectada, grupos y también la persona que me está apoyando con los vídeos. Sí, tenemos a Ana María, vamos a invitarla para que esté con nosotros y la gente se va a ir conectando a lo Gracias. largo del programa. Estaban conectadas 5 personas, ahorita más adelante se Sí, van a conectar. Ana María, bienvenida. bien, Ana correcto, María, mm, pero gracias. perdón, ya hay 5 personas, me dices que están allí. Sí, poco a poco se van a ir Listo, conectando bien. más personas. Sí, no, no, no hay problema. No, solamente lo que pasa es que como estaba viendo a usted, ahora Ana María, entonces usualmente en otras plataformas uno ve sí, el grupo que está conectado. ¿No? Excúsame la ignorancia. ¿Listos? Ok, Bien. Entonces, iniciemos, ¿no? Pues lo primero que quería llamar la atención, ¿no? Es que eh, siento más, digámoslo, una, no, o me siento más ligado, ¿no? Con una esencia latinoamericano que nombrar como territorio peruano, colombiano, argentino, qué sé yo. Obviamente tienen sus particularidades estos distintos territorios que se han ido configurando a lo largo del tiempo, pero en esencia siento yo que poseemos una raíz, ¿no? Que está por todo este gran territorio que inicia en México y termina en la Patagonia, sí, de Argentina, ¿no? Mm, no sé, me surgió ahora que usted nombraba, sí, lo de peruano, son más de 40 y pico años que salí, pues obviamente no me siento ligado a esa raíz, pero también en general siento que eso se dimensiona, crece y es un gran territorio latinoamericano con una diversidad de naciones culturales, ¿sí? En las cuales pues, siento, percibo, ¿no? Tienen que escucharse, dialogar, ¿sí? Y conjugarse sobre todo, ¿no? Suele suceder también en el orden de lo político que se crean guetos, ¿sí? Antes que vernos como seres, sí, el gueto de los feministas, bueno, tendría que empezar a nombrar siglas y siglas y siglas, ¿sí? Y siento que pues respetando las individualidades también tenemos que empezar
a salir de compartimentos, sí, de guetos, porque de una manera u otra es en donde se ha soportado la cartografía burguesa, ¿no? En dividirnos, y de acuerdo, para poder establecer un control, un manejo, ¿sí? En el orden político, social, económico. Pero bueno, vamos, vayamos Bueno, sobre, yo sobre digamos que temas de... mencioné eso porque, bueno, yo tengo una experiencia cercana a tu trabajo porque yo hice parte de uno de los trabajos que has hecho en la ciudad de Tunja, acá en Boyacá. Entonces, digamos que lo mencioné porque a mí personalmente me llama mucho la atención la experiencia más cercana, que es la de el ser José Luis Tagua, cómo llega a una ciudad como Tunja a hacer un trabajo dentro de un ambiente académico, a hacer un trabajo además que tiene que ver con el cuerpo dentro de un contexto académico que todos sabemos que no es reconocido y es completamente ignorado dentro de la academia, donde se mueve mucho el tema de la cabeza. Entonces, lo mencioné por eso, porque a mí personalmente cuando tú llegas a este espacio yo me preguntaba, uy, bueno, qué raro o qué hace este personaje aquí atrayendo la danza contemporánea. Me acuerdo haberlo visto en el Bienestar Universitario de la UPTC, de la Universidad Pública de Tunja, y decir qué es esto y entrar a este espacio y convertirse en uno de los espacios más importantes para mí en cuanto a investigación y práctica del cuerpo. Entonces, yo me gustaría que tú contaras Sí, esa primera experiencia de José Luis Tagua, cómo llegas al mundo del cuerpo. sí, antes, digámoslo, quisiera notar, ¿no? Me parece un punto importante lo que estás mencionando. Y aquí me llega el recuerdo de la profesora Margarita Santa Fe Calderón, que no sé si todavía esté viva, ya decana de la Facultad de Educación. Sí, que es a través de esta profesora y de algún compañero de la Escuela de Música, Rafael Buitrago, quien fue director también de la Escuela de Música, y otro compañero de apellido Ávila, que ya no recuerdo su nombre. Sí fue por intermedio de ellos, en una conversación con la profesora Margarita, que era decana, que mi persona llega a Tunja, porque en ese momento también tenía una oferta de la Universidad del Tolima. Sí, y bueno, por asuntos del destino, ¿no? Ese destino que no creo que sea tan del azar, sino de las causas. Sí, me quedo en la ciudad de Tunja. Pero aquí usted nombró, ¿no? Ese asunto de la academia, de la pedagogía del cuerpo, excluida, ¿no? Pudiéramos decirlo inmemorialmente si queremos nombrar 200 o 300 años, ¿sí? Pongamos 200 con la corriente de la ilustración, ¿no? Que privilegian unos determinados campos del conocimiento, unas disciplinas, ¿sí? Y subsumen otras, en este caso las artes, y más aún, ¿sí? La pedagogía del cuerpo, ¿sí? De esos espacios, de esos ámbitos. No existen espacios adecuados, ni en Boyacá, ni aquí en el Distrito Capital, Bogotá, no, a nivel del territorio todavía estamos en esas fases que tendremos que entender, que de la necesidad, ¿sí? De la pedagogía del cuerpo, de la educación del cuerpo, del ocuparse de sí mismo, ¿sí? Ese ocuparse de sí mismo que implica la integralidad, la unidad base, para poder sí luego seguir a un conócete a ti mismo. O sea, previo al conócete a ti mismo platónico, ¿sí? Está el ocuparse de sí mismo, que está en uno de los diálogos que tiene Fidias con Sócrates, creo. Tendríamos que hacer una revisión en ese orden. O sea, ese ocuparse de sí mismo implica el cuerpo. Fueron discusiones, largas discusiones que tuve en la Facultad de Educación ya en los últimos tiempos, cuando voy acá hacia el 2009 y vengo a trabajar con el Ministerio de Cultura. Sí, o sea,
Lo digo con el mayor respeto, pero uno tiene que ser claro, la ignorancia, ¿sí? La ignorancia que prevalece, ¿sí? En los ámbitos académicos. Recuerdo que, bueno, fue una iluminación que tuvo la profesora Margarita y sostuvo también una serie de tensiones con otros, con compañeros de las diferentes escuelas que hacen parte de la facultad, pues para mantenerme ahí, ¿no? Hasta que finalmente, pues bueno, muchos años después yo ya salgo. Pero lo digo, ¿no? Es una ignorancia y prevalece todavía esa dicotomía cuerpo-mente, ¿no? Prevalece aún en este siglo XXI, ¿no? Entonces, toda la dinámica, digámoslo, de las universidades se centra en el ejercicio intelectivo. Pero ¿qué pasa? Pienso, ¿no? Con la inteligencia de las articulaciones. ¿Qué pasa con la inteligencia, la memoria, sí, de los grupos musculares? Porque allí también se deposita memoria, ¿no? Que permiten afinar la percepción para poder redireccionar el curso de la historia. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Es decir, se cae, ¿no? en una suerte de educación sesgada, si no hay una mirada holística, no hay una mirada integral del ser. Sí, pero bueno, dejemos los puntos suspensivos ahí, pero usted lo nombró y simplemente lo estoy dimensionando un poquito más. Sí. Creo que tu pregunta iba a cómo inicio mi trabajo con el cuerpo. Bien, punto. Sí, Entonces, eso pudiera decir que es a los 5, 6, 7 años, no recuerdo estrictamente, en, en las celebraciones que hacían de la parte de mi familia, que se reunían para las pachamancas o comidas bajo la tierra, que eran fines de semana, ¿no? Gente que había sido expulsada, desplazada de sus territorios y habían llegado a la capital. Entonces buscaban todavía mantener esas ligas, ¿no? Lo que se llama ese ser paisano, ¿sí? Paisano, o sea, una liga del terruño, pero en una ciudad. Entonces ellos se reunían con sus prácticas socioculturales que se adaptaban también a esas ciudades en procesos de modernización, y entonces hacían la comida bajo la tierra, bebían chicha y entonces cantaban y danzaban. Y eso pues a mí me fue envolviendo inmediatamente, lo sentía en mi piel, sí, esas danzas de la Sierra Central, y a lo cual se suma mis vivencias en los barrios populares, ¿sí? Con compañeros afros, mulatos, eh, cholos, que es lo que denominan las jaranas de barrio, es decir, música con guitarras, con cajón, vals, ya ahí estamos hablando de cruces, ¿sí? Cruces de tendencias, de culturas, ¿sí? Con sus respectivos componentes simbólicos, ¿sí? Con sus subrepresentaciones simbólicas en el decir de Bourdieu. Y entonces se va creando, ¿no? En mí esa atmósfera, ¿no? De la música, de la danza, del canto, eh, el cual posterior con los años se ha de afianzar, dado que en mis etapas de infancia, primera infancia, adolescencia, voy atravesando por la poesía, dado que mi abuelo escribía narrativa que denominan costumbrista, ¿sí? El señor Teodoro Garcés Negrón, y pues tengo esa liga con la poesía fuerte, fuerte. O sea, estudié las tradiciones poéticas cubanas, griegas, inglesas, sí, el romanticismo inglés. Inclusive tendría que tener pudor, pero hoy día me voy a sacar el pudor un poco. Un premio nacional de poesía del año 2016, sí, que fue otorgado por este festival internacional que hacen en Prometeo. Medellín. Ah, El Prometeo, Prometeo. exactamente. Sí, 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 el Prometeo, Prometeo. Entonces, bueno, estaba el estudio de la poesía, pero un estudio serio, o sea, que me metía a estudiar horas,
sí, de poesía, anotar, analizar, qué sé yo. También está la pintura de por medio, trabajé el grabado, sí, mucho tiempo, estudié un año de artes plásticas en la Pontificia Universidad Católica de Lima, pero finalmente donde siento que se conjuga todo es en la danza, ¿sí? Eh, lo que sí tendría que señalar es en la danza comprendida ya para un momento determinado en el teatro a la italiana, es decir, en ese cajón que tiene un ancho, un alto y una profundidad, ¿no? Ya luego empiezo a ver, ¿no? A comprender, a buscar otras perspectivas, sí, de la construcción, de la composición, pero esta experiencia de la cual me estoy refiriendo ya se da es en las regiones. Aquí en lo que comprende el Distrito Capital he seguido trabajando desde, desde lo que se entiende del teatro a la italiana, que es un espectáculo común y corriente del cual todos conocemos, pues cuya, digámoslo, que se ha instalado desde finales del siglo XIX, que se impone, digámoslo así, una mirada al espectador, ¿no? Una manera de llevar la danza, el canto, eh, la música, ¿no? A una perspectiva. Es decir, llega quien quiere ver el espectáculo se siente y ¡pum! Allá tiene al frente, ¿sí? A quienes a quienes van a expresar algo, ¿no? Mm, pero bueno, si tú vas a una maloca es distinto, se crean diferentes puntos desde el cual la gente observa, por lo tanto el danzante o el que canta o el que se pone la máscara tiene que establecer otro tipo de relación, ¿no? A esto tendríamos que señalarlo como a esa celebración comunitaria, ¿no? Siento que con el espectáculo, el teatro tal cual lo conocemos, hay como una distancia. Sí, no sé, en estos momentos es motivo de análisis, de parte, esto lo tengo en un microproyecto que se denomina Composición en Danza del mito comunitario Individual. a la mitología individual. Sí, Del es campo un proyecto comunitario de a la investigación. metodología individual. De la mitología, del mito comunitario a la mitología individual. Es que hemos pasado del mito comunitario, o sea, de la relación en la aldea, ¿sí? A la individualidad de las ciudades. Entonces, ese cambio, ¿no? Radical implica otro tipo de relaciones, ¿sí? Para las construcciones escénicas. Bien. No sé si quieres sobre esto o alguien de los que no estoy viendo quiere hacer alguna pregunta al respecto. No, esta plataforma es en vivo y solamente nos vemos los tres, pero la gente está viendo. Ah, ya. Sí, no va a aparecer la gente. Aún no aparecen Ya. preguntas. Ya ahorita ya miramos Bueno, desde el WhatsApp y te las voy haciendo. no, tranquila. Lo que es interesante de este programa, José, es que, por ejemplo, eso que tú contabas al principio, es muy importante para para personas que recién están tocando o curioseando el mundo del cuerpo, saber de una experiencia humana, sencilla, de una persona que ya ha trasegado un proceso intelectual, práctico, ¿sí? Y es ese punto de partida que una persona, un individuo puede experimentar y construir su mundo imaginario, su mundo creativo alrededor de la danza, ¿sí? Porque a mí me llamaba mucho la atención porque escuchaba la socialización que hicieron sobre cartografía del lugar, ¿sí? Me gusta mucho hacer todo ese recorrido, sí, de la parte gruesa de los devenires históricos que nos recorren y que van formando nuestro cuerpo, cómo van, vienen, construyen, se independizan y
se colonizan y se descolonizan y todo esto, pero más allá de esa parte gruesa hay como un núcleo, ¿sí? Hay un centro, y es como cada individuo experimenta desde su tierra, ¿sí? Unas vivencias que le dan imágenes, como tú nos las estabas narrando ahorita. Yo estaba escuchando porque estaba escuchando atentamente porque no hay algo más bello que escuchar el mundo creativo de alguien que inició en el mundo del cuerpo, cuáles fueron los dispositivos, que el lugar donde estuvo, donde nació, donde experimentó, le dio, ¿sí? Esa visión, ¿sí? En este caso, la visión de la danza del cuerpo. Entonces, digamos que este recorrido que tú has hecho hasta acá, para mí la pregunta sería, ¿qué sucede cuando tú tomas todos estos elementos desde el lugar que habitaste, donde naciste, donde recorriste? Tomas también los lenguajes artísticos, como los que nombrabas, y configuras tu mundo creativo. ¿Qué sucede y en dónde te ubicas? ¿Dónde ubicas tu investigación? ¿Qué sucede ahí? ¿Dónde la ubicas? Porque también, yo por ejemplo, también me he hecho la pregunta, ¿no? Uno entra en un dilema, muchas veces es como sí, de toda esa historia que nos recorre, dónde se ubica uno, dónde está su cuerpo, de qué está permeado y de qué, que a veces ni te das cuenta, y todos los códigos corporales que tienes a veces son casi que se pegan al cuerpo y no eres consciente, ¿sí? Pero cuando se empieza a Sí, desentrañar sí, qué sucede con el cuerpo es otro asunto, y por eso, ¿dónde se ha ubicado esa investigación tuya? Todo ese mundo que lograste contener, ¿dónde ubicó su investigación? ¿De qué te alimentaste listo, para también llevarla a cabo? sí, correcto, entiendo. Pues lo primero que tendríamos, poniéndole un orden, ¿no? Al marco lógico dentro del cual estamos conversando, ¿no? Pienso que el universo, sí, sobre el cual me constituyo, ¿no? Está compuesto de una serie de comunidades con las cuales me he cruzado, sí, de una serie de relatos, relato comprendido como volver sobre la latencia, ¿sí? El relato es volver sobre la latencia es la sangre, el pulso, ¿sí? De tantos hombres, de esas humanidades de la Sierra Central, que comentaba, ¿no? De esas esquinas de barrio, que finalmente busco expresarlas, por lo menos cada vez, ¿no? Con mayor conciencia, sobre todo en las últimas épocas, eh, con respecto al trabajo, ¿cómo es el nombre, Ana María, de 5 estudios Latinoamericanos, latinoamericanos? memoria de cuerpo y lugar. Sí, sobre todo con 5 estudios latinoamericanos, memoria de cuerpo y lugar, ¿no? Busco ahondar, ¿sí? En el sentir que denominaba mito comunitario, ¿no? El mito comprendido como la miteia, como la palabra de origen, ¿no? La palabra de la cual se desprende, ¿sí? Una tradición, ¿sí? El mito, que es el consenso entre los hombres para poder establecer normas, leyes, ¿no? Que siento que me habita. No, siento que tengo reservas, siento que me alejo cuando empiezo a hablar como de una subjetividad a la cual ha sido exaltada por un malentendido postmodernismo, ¿sí? Siento que se le ha apostado, ¿sí? A esa, a las subjetividades, ¿no? Que muchas veces, si sus narraciones, sus narrativas no alcanzan el grado de universalidad,
¿sí? Y son pobres técnicamente, son pobres en cuanto a lo que denominamos la sintaxis, el ordenamiento, ¿sí? De lo que quiere expresar. Entonces, vuelvo, insisto, no me siento yo que en mí habita esas comunidades, el papel, pudiera decir, del autor, ¿sí? No es mi voz, sino son muchas voces. El trabajo que está en proceso, que es el rencor ante la ciudad, ¿sí? Sigue esa misma línea. O sea, 5 estudios latinoamericanos, el rencor ante la ciudad, que es el trabajo que, como te digo, que es el work in process o work in progress, ¿sí? Recoge ese sentir comunitario, trae elementos de lo que mi persona denomina la ceremonia. No, mi persona no, qué pena con ustedes, ¿no? Que es la ceremonia, elementos de la ceremonia traído a la danza, ¿sí? Aquí cabría hacer una aclaración, y es el hecho de que existen 3 niveles, ¿no? La danza como ceremonia, para cerrado, no es para cualquier público. Sí, la danza como ceremonia, que guardan muchas comunidades de nuestros territorios, sí, tiene unos códigos específicos, unos enlaces específicos, unos que denominan como unos cierres, sí, por el cual la comprensión es limitada y están dadas para invocar, para evocar y para convocar fuerzas tutelares. Esta danza ceremonial es conocimiento y posee un espíritu, ¿sí? Tiene su espíritu. Están las danzas que había mencionado como celebración comunitaria, donde hay algunos elementos de la ceremonia que pasan a este tipo de conjunción de los hombres de un determinado lugar, de un territorio. Entonces esos colectivos se reúnen y celebran que, yo no sé, será la cosecha, ¿qué más pueden celebrar? Los bautizos, los nacimientos, el paso al paso a la adolescencia, ¿sí? Y es donde todavía, digamos, pervive ese espíritu comunitario. Aquí tendríamos que decir que son danzas tradicionales en una realidad de contexto. Ahora bien, y en un tercer nivel están las danzas escénicas, tal cual nosotros las conocemos, que se presentan en una tarima o en un teatro. No estoy descalificándolas, no estoy invalidando los procesos en absoluto, pero están dadas como espectáculo, como muestra, ¿sí? Poco de lo ceremonial, poco de lo comunitario aquí pervive, salvo que el grupo, el colectivo, la troupe, el director, el coreógrafo tengan un interés de investigar, ¿no? De reconocer qué elementos, qué dispositivos, qué componentes, qué vocablos de origen todavía alcanzan a navegar en ese espacio escénico, situado en un teatro a la italiana. Sí. Ahora bien, este interés yo lo encuentro más en la gente de teatro y sobre todo en teóricos extranjeros. Por decir, si usted revisa el diccionario de antropología teatral de Barba y Savarese, usted va a encontrar esas preocupaciones. Si usted revisa al señor Peter Brook, también encuentra ese tipo de inquietudes, ese tipo de interrogantes. Aquí, en nuestro territorio latinoamericano, podemos identificar al profesor Víctor Zavala Cataño, ¿sí? Del Teatro Popular Campesino. En la danza, pues yo siento que nos quedamos, esta danza, este tercer nivel del escénico, y estrictamente hablando de nuestro campo, siento que entramos en una fase de hedonismo,
sí, como que nos quedamos pegados en el espejo, sí, como, digamos, caímos en ese gran problema de Occidente que cada vez que se mira en el espejo, se encuentra en él, sí, y eso ya es un problema, sí, que cada vez que uno se mira en el espejo, se encuentra ahí. Algo debería suceder, hallarse o atravesarlo. Señala Jean Cocteau, ¿se pronuncia, Ana María? Jean Cocteau. Cocteau. Jean Cocteau dice, ¿no?, que los espejos deberían de reflexionar antes de devolvernos la imagen. Ajá. Sí. Sí, es un problema que tenemos, sobre todo la gente de la danza. Ahora, ya en estas épocas, ¿no?, empieza a aparecer como una moda, ¿no? Y donde como moda pues aparecen una serie de oportunistas, una serie de prácticas cómplices, sí, como suena ese hecho de volver digámoslo, a establecer una mirada a nuestro capital simbólico, dancístico. Entonces aparece X y hace una danza sobre el carnaval de Río Sucio y otros hablan de la violencia, pero sin haber hecho un trabajo de campo, sin haber tocado territorio, sin haber dormido sobre el piso de polvo, ¿sí?, sin haber hecho un intercambio de saber conocimiento, ¿sí?, un diálogo de saberes que diría Freire, ¿sí?, o cruce, que también se denomina cruce de saberes, ¿sí?, y en esta medida, ¿no?, poder construir, componer, ¿sí?, en danza. Creo que aquí entramos en toda una problemática en el sentido que se han impuesto nomenclaturas, es decir, abecedarios con sus respectivos códigos, se ha impuesto una manera de componer, se ha impuesto una manera de ver, es decir, toda una colonialidad del poder en nuestro campo de conocimiento. En esa medida, en algún momento he cuestionado lo que llaman danza contemporánea. No creo, creo que eso está por discutir, por debatir. Por favor, con esto no estoy invalidando el trabajo de los compañeros a quienes quiero mucho, con quienes he compartido en distintos espacios, sea de entrenamiento, sea de estudio, sea de ensayo, en lo más mínimo. Yo estoy hablando de un problema político-social, ¿sí? Político y social, cuando hablo de la danza contemporánea, que debe pensarse a sí misma, repensarse a sí misma, inclusive las danzas folclóricas también, que las danzas folclóricas son nada más que el acomodo de las danzas tradicionales en las nacientes ciudades de principios del siglo XX, bajo otras arquitecturas, bajo otras dinámicas temporales. Y el término de folclore es un término que trajeron esas migraciones masivas de europeos de finales del siglo XIX y posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces ahí entramos en un asunto de una matriz folclórica que aquí no tengo el borrador. ¿Usted recuerda, Ana María, los dos cruces de la columna y la fila que componen esa matriz folclórica? Es parte de una investigación que... Hablábamos de los acervos, aunque usted le dio otra denominación, ese capital propio del territorio, ¿sí? Como, y precisamente esa memoria. Y el Sí, otro, la contraparte ya es los cruces que atraviesa con todo el fenómeno de la modernidad, de listo. sí, procesos. Sí, y producto de esto es lo que denominamos una fase de esfumato. Sí, este es un término de Boaventura de Sousa, sí, en la cual todavía se distinguen, sí, los componentes de esos cruces culturales. O sea, nosotros todavía no hemos entrado en una fase de mestizaje en la danza, estamos en una fase de esfumato, donde identificamos los sistemas complejos sobre los cuales se constituyeron las danzas tradicionales, no las folclóricas, las danzas tradicionales, la subjetividad barroca, que es la herencia que nosotros recibimos de España, ¿sí? Pero esa subjetividad barroca aquí se constituye como tal, ¿sí?
heredamos, ¿no? Una fase, un periodo que también corresponde al orden de lo artístico, ¿sí? Producto de unos poderes débiles, precarios, ¿sí? Y acá Boaventura también, el mismo Boaventura lo denomina la subjetividad barroca, es decir, es una suerte donde una suerte de desierto donde todos los modelos, todos los cánones desaparecen, se esfuman y solamente queda la incertidumbre y por lo tanto la novedad, ¿no? Lo nuevo, o lo nuevo, más bien diríamos, sí, lo nuevo, sí, lo imprevisto, sí, el fractal. Pero esto no quiere decir, no hay que confundirlo con que no se estudien los dispositivos corporales, las unidades y los elementos técnicos, porque también en eso hemos caído aquellos que entendieron mal, sí, la emergencia epistemológica y política que significó el postmodernismo en la danza en otras latitudes. Para nosotros no corresponde, no jodamos, sí, no jodamos con ese asunto de la postmodernidad en la danza, ¿no? A nosotros nos corresponde un mensaje, una fase que todavía en la cual no hemos entrado. Pero bueno, me detengo ahí porque es un grueso sobre el cual estoy yendo. Sí, sí. Y estaba pensando, José, mientras hablabas, que dentro de la investigación que ustedes están haciendo como grupo, ¿sí? Cámara de Danza, porque para todos, a lo último te voy a presentar con todo como lo formal. Pero pues José Luis es director de Cámara de Danza, un núcleo investigativo y práctico. Y Ana María hace parte de este núcleo investigativo también. Bueno, esta investigación que ustedes llevan a cabo en cartografías del lugar habla de esto que tú has estado hablando y también llegas al punto donde hay algo que me llamó la atención y es que es una investigación para apropiarnos de un capital simbólico dancístico y crear estrategias de reconocimiento, ¿sí? De unos códigos culturales, de unos códigos de danza. Podemos decir primero que sí, es un primero, a ver, primero es un voltear la mirada, si se quiere, sí, a nuestro capital simbólico dancístico que habita en las regiones, es decir, lo que haya quedado de las danzas tradicionales, pues porque ese Tú lo asunto del planteas, denominativo. tú planteas como un posible camino para hacer esa apropiación, ¿sí? Para ese camino al que mestizaje. emerja algo que nosotros denominamos la tradición contemporánea en danza. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, hay una falsa dicotomía también creada por la racionalidad occidental, que es hablar de tradición y modernidad. Con esto les sirve a ellos, obviamente, para afianzar su andamiaje epistemológico, ¿sí? Y situarnos a nosotros como primitivos. Es decir, nosotros estamos por allá, arcaicos, salvajes. La tradición es algo del pasado, plumas, pintura, plumas, qué sé yo, cómo nos verán. Es decir, hace parte del epistemicidio, ¿sí? Muchos compañeros ingenuamente creen que eso es la tradición. No, la tradición es contemporánea. La tradición viaja en el tiempo. La tradición se puede comprender como una estructura orgánica y móvil. Es transhistórica en los términos de Restrepo, pero no Álvaro. No, ese señor no, sino José Alejandro. No. José Alejandro Restrepo y José Roca sí introducen este neologismo a una exposición de la década del 90, que es lo transhistórico. La tradición es transhistórica, es decir, trans de viaje, de travel, sí, viaja a través sí, del tiempo y se renueva, cobra nuevas investiduras, nuevos velos de acuerdo a la época, ¿sí? No es estática. Por eso hablo de la tradición contemporánea en danza, ¿sí? Las danzas tradicionales obviamente tendrán algunas, sí, serán, podríamos decir, construcciones formales, pero eso no quiere decir que no evolucionen con las nuevas generaciones que retomarán elementos, componentes
que hacen parte, ¿sí? de ese sistema, ¿sí? Pero establecen otras geometrías. Los dispositivos motores nos conducen a otros modos y maneras de expresar, ¿sí? Porque las impresiones son otras. No son, las impresiones que recibimos no son las mismas de nuestros tatarabuelos, ¿sí? A finales del siglo XIX, no. Las impresiones que reciben las nuevas generaciones son de otro tipo de configuración, ¿sí? Del cuerpo social. Por lo tanto, tendríamos que ser estratégicos para ver cómo construimos ese lenguaje, ¿sí? Contemporáneo. Es que se ha entendido por danza contemporánea la apropiación, una apropiación entre comillas, porque solamente es la dimensión motora, ¿sí? De los lenguajes de la danza moderna, de las diferentes tendencias, escuelas y corrientes, ¿sí? Ajá. Sea gringo, sea estadounidense o sea europeo. Entonces, esa danza moderna indistintamente se empezó a denominar también contemporáneo de acuerdo a los creadores, a las ideas que tenían. Inclusive se habla de técnica de danza contemporánea, que yo no entiendo qué es eso. O sea, yo en lo particular no comprendo, a pesar de que cometí el error, el craso error de llevar danza contemporánea al Tolima, a Ibagué y a Boyacá. Y yo decía, pues danza contemporánea, donde había una serie de técnicas que mi persona había apropiado, pues de viajes, pero es que no me quiero meter muy atrás, sí, cuando me cruzo con algunos maestros del Instituto Limón, de información que traigo de algunos compañeros mexicanos, sí, donde ellos hablan de una danza moderna mexicana, como en Cuba también habla de una danza moderna mexicana, o sea, no se han demarcado, sí, de ese horizonte de la modernidad. Pero espérate, voy a poner un orden al asunto. Ajá. Aquí denominamos danza contemporánea, danza moderna, cuando la gente se mueve bajo ciertas técnicas, bajo cierto abecedario, sí. Es decir, simplemente se copiaron técnicas, se siguieron ese tipo de técnicas e igualmente hasta poéticas, ¿sí? Es decir, problemas que a nosotros no nos concernían se tomaron, ¿sí? Como si fueran propios. Ya a eso se le ha denominado danza contemporánea. Ahora bien, como no sabría dar una fecha estricta, empieza a haber como un redireccionamiento hacia las regiones. Sobre todo esto viene muy del afro, acompañado del afro contemporáneo, que uno de los primeros podríamos ubicar al profesor Rafael Palacios. Antes estaba Jaramillo, Carlos Jaramillo, pero él se va, yo no sé, en los 80, creo, no recuerdo, ni me interesa tampoco. Sí. De la mano del afro se empieza a volver una mirada hacia nuestro capital simbólico. Pero esto apenas son indagaciones, pesquisas, esto todavía no ha entrado con fuerza, ¿sí? Punto. 2. Considero que ese cruce entre los dispositivos motores de algunas danzas de las regiones, de acuerdo al investigador, con algo que ya está incorporado, que son las técnicas de danza moderna, han de arrojar o han de ser base, sí, para lo que denominemos esa danza contemporánea latinoamericana, danza contemporánea, sí, de estos territorios, que nosotros llamamos tradición contemporánea en danza. Es que tal vez los cubanos son los únicos que dicen danza contemporánea cubana, así como cuando dicen jazz cubano. Uno tiene que preguntar por qué diablos ellos dicen danza contemporánea cubana y a nosotros se nos traba la lengua, ¿sí? Para decir danza contemporánea colombiana. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el estudio. ¿Por qué? Porque no se ha indagado. ¿Por qué? Porque se ha comido entero. Se ha comido entero, ¿sí? No hemos hecho un ejercicio de orden epistemológico que nos posibilite decir esto es nuestro lenguaje, es decir, seguimos hablando con términos prestados,
nada más grave. Hay que desplazar, como dice Wetiongo, un teórico africano, hay que desplazarnos del centro. Sí, de ese centro, de ese eurocentrismo, ¿no?, que todavía pesa en las cabezas de la gente. Así como los MISAC vinieron y sacaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿sí? Nosotros tenemos que sacar una serie de estatuas que tenemos aquí instaladas. Es que a la gente le enseñan en la Universidad de Antioquia, en la misma SAB, historia de la danza, y priman los maestros de fuera, priman la historia del ballet. Mejor dicho, eso es algo rocambolesco a morir, ¿sí? ¿Dónde están entonces, dónde está nuestro árbol genealógico, me pregunto? ¿Dónde están nuestras jerarquías? Es decir, seguimos, como muchas veces lo he dicho, a la sombra del fracaso de otros, ¿sí? Haciendo experimentaciones. Decía Robert Graves, ¿no?, que la experimentación es la variable sobre la incertidumbre de otro. ¿Listo? Sí. Bueno, José, antes de ir a una pregunta bueno, que nosotros lo que hicimos fue también recoger preguntas para este programa, para poderlas socializar. Digamos que escuchándote, comprendo que para iniciar este proceso de apropiación, tú mencionas la danza región, ¿no? La región, el conocimiento de la región. Este festival se aproxima como a este intento, ¿no?, de hacer un proceso pedagógico para que las personas, sean o no sean bailarines, independientemente de eso, se acerquen, conecten el cuerpo con la naturaleza, porque, digamos, personalmente lo veo como una de las formas que el cuerpo también puede conectar con el lugar que habita, ¿sí? Y que la naturaleza es una fuente de conocimiento poderosa para transmitir cosas al cuerpo. Entonces, es por eso, este 2021 propone cuerpo, naturaleza, cuerpo, patrimonio natural. Es decirle sencillamente a la gente, bueno, independientemente de todo, chévere que usted ponga su cuerpo en un lugar como la naturaleza y vaya a la investigación de simplemente permitirse, la primera instancia, permitirse estar en ese lugar y conectar, ¿sí? ¿Tú cómo aprecias esto de un cuerpo que se conecte con la naturaleza? Bien. ¿Cómo ves esta vía? Sí. Esto correspondía, no sé, en estos momentos poco me conecto con sociedades tradicionales, tengo algunos pequeños vínculos, sí, vínculos más bien muy débiles, espaciados, sí. El hombre construía, ¿no?, danzas, sí, o aprendía, perdón, aprendía el movimiento del río, sí, de la montaña, del árbol, pero es que la percepción era distinta, sí. Ahora nosotros estamos llenos, estamos copados de una información, entonces siento que uno no puede caer, sí, en esta suerte de romanticismo, ¿no?, de decir, oh, pues vuelvo a la naturaleza y la naturaleza me recibe, chévere. Para muchas sociedades tradicionales dicen, ¿no?, la naturaleza ha cerrado su información al hombre, ¿sí?, porque el hombre la ha maltratado. Espérate, ¿se está devolviendo el sonido? ¿No? Listo. No, el hombre ha tomado todo como recurso. Si todo es recurso, todo lo volvió recurso. Hasta recurso humano, mejor dicho, existe. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues la naturaleza es el mundo, perdón. Hablemos del mundo, la tierra. Más bien hablemos de la madre tierra.
es un ser consciente. Y entonces, si el hijo friega y luego viene y pide, la mamá dice, un momento, ¿no? Espérate un momento. ¿Qué crees? ¿Que yo es así nomás? No, un momentico, señor. Sí, párese ahí, estése un rato o enciérrese y vuelva dentro de una semana. Sí, y luego sí conversamos y me dirás tu reflexión sobre el asunto. Siento que tiene que haber todo un proceso propedéutico, toda una propedéutica, digámoslo así, me estoy repitiendo ahí. Sí, toda una propedéutica, sí, para que nuevamente creería, si la hermana mayor, la naturaleza, algo nos suelta. ¿Sí? Eso es lo primero. Dos, así como la improvisación es una técnica, es comprendida y yo comparto, ¿sí?, esa postura, que la improvisación es una técnica. O sea, la improvisación no es hacer movimientos de un loco, ¿sí?, sino es un quehacer ligado a una ley, a un legado teórico, a un decir, a un reflexionar. También los antiguos hacían lo que se denomina movimiento espontáneo, danza espontánea, a partir de las geometrías que lo rodeaban. Entonces, usted imagínese hacer un movimiento, sí, que abarque todo el corte, la cuchilla de la montaña, y cómo eso llega a mi centro y desde ahí pasa a una condición de fluidez del río. Pero el río, el hecho de que tenga fluidez no quiere decir que no tenga potencia, ¿no? El hecho que tenga fluidez no quiere decir que no tenga fuerza, ¿no? Y habría que saber si el río tiene un piso bajo o profundo, ¿no? Y qué simbolizan las piedras y las riberas en todo este camino, ¿no? Dentro de ese cauce. Entonces ya estoy hablando de la naturaleza, ¿no? Y cómo puede comunicar a mi movimiento, ¿sí? A mi dinámica de movimiento. Y en esa medida, sí, va a afectar, ¿sí?, mi sistema cognitivo, ¿sí?, mis procesos cognitivos, mis facultades cognitivas, porque hay una relación permanente, ¿sí?, entre la dimensión motora y los procesos cognitivos. Y con esto, ¿sí?, una nueva manera de mirar el mundo, porque la imagen del mundo, la descripción de la realidad está soportada, ¿sí?, en un sistema cognitivo, unos procesos de cognición. A nosotros nos han impuesto, ¿sí?, un sistema cognitivo, una imagen del mundo. Y esto es permanente, o sea, el adoctrinamiento del cual se quejan algunos señores, ¿sí?, del gobierno. Cuando ayer escuchaba en estos asuntos del Congreso, decían, no, es que están adoctrinando a nuestros niños cuando llegan a las escuelas y ven una imagen del Che Guevara o de Cuba o de la hoz y del martillo. Decía un individuo que creo que se soporta en la noción primera de imbecilidad, diría Foucault. Sí, un imbécil, sí, un inepto, igual que el gobierno. Entonces, ¿qué cosa crees? ¿Que a nosotros no nos adoctrinan? Señalaba el profesor Libreros de la Universidad Nacional que cada año, es un dato, se reúnen 300 universos corporativos para dictaminar las políticas educativas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esos son el soporte, las columnas de su sistema de pensamiento. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí instalado. O sea, nos han enseñado a interpretar, a calcular, a medir, ¿no? Pero no establecer una relación, ¿sí?, con el espíritu del ocaso, con el espíritu de la montaña, con el espíritu de las nubes de tormenta, ¿sí?, con la ciencia de los agüeros a la cual se refería Eneas, que tiene toda la herencia griega en la Eneida, ¿no? La ciencia de los agüeros, que todavía pervive en el palenque de San Basilio,
o en San Basilio del Palenque, como se quiera, ¿no? Cuando un pájaro cruza, cuando algo suena, ¿qué me está diciendo? Es decir, los signos a partir de los cuales, ¿no?, yo construyo mi mundo y a partir de los cuales yo puedo igualmente construir y componer, que son dos instancias, ¿no?, de lo que para nosotros sería el ejercicio coreográfico, ¿no? No sé si con esto dimensiono demasiado la respuesta a tu pregunta. Sí, José, acercas desde tu perspectiva. Digamos que lo lindo de este programa, lo bueno, lo interesante de estos programas de difusión es ver la perspectiva de cada persona que ha trabajado el cuerpo y le ha dedicado su vida. Entonces, esta visión que tú tienes acerca de la relación con la naturaleza es importantísima que la tengan las personas que están viendo y que van a ver este video porque es hacer es nuclear. Podemos nuclear esas perspectivas, pero también volverlas dispositivos estratégicos para poder acercarnos a estos lugares, ¿sí? Porque por eso transmitir este tipo de visiones, de perspectivas, de un sentir que cada uno de ustedes pueda tener con la naturaleza, con la danza, con el cuerpo, hace que podamos crear esas estrategias para apropiación de todo este material dancístico y visión del cuerpo. ¿Les parece, Ana María y José Luis, si vemos el siguiente video y después nos vamos con las preguntas? Sí, Ana, el del Jorge Eliezer sería chévere, sí, con maestro. la gente del Urabá. Listo. Es el que comparto pantalla. Sí. Dime si puedes o si no, yo... No, tú me tienes que dar play, pero ya está ahí. Ok, ya te doy play. ¿Suena? Ana María. ¿No está sonando? No. Un momento. Entonces, un momento.
ese es un ensayo, pero ¿de hace cuánto, hace cuántos años? 2017, maestro. Ya 4 años. 2017, ya 4 años. Y este es con compañeros de la región del Urabá. Sí. Y ellos, pues el fuerte de su trabajo está soportado en la poética del bullerengue, sí, también elementos de lo que se denomina espérate, tienen el mapa, no, tienen mapalé, tienen el bullerengue, que es su base, tienen lo que llaman afro, el afro contemporáneo, y otras subgéneros y modalidades que vienen tanto de la costa atlántica como de la costa pacífica, ¿sí? Con ellos fue que digamos, nos demarcamos también del afro contemporáneo, en el sentido que aún en el afro contemporáneo sentíamos que todavía prevalecen, ¿no?, elementos de lo que se considera la danza moderna. Y pues el afro contemporáneo sale propiamente de países, sí, africanos, que hacen un cruce, ¿no?, de entre sus danzas tradicionales y elementos del moderno. Para nuestro caso, que creeríamos, ¿no?, que no respondíamos a esa nomenclatura. Sí, nuestra investigación está orientada por otras rutas que pues obviamente nos conducen nuevamente a lo que ya te había mencionado, que es la tradición contemporánea en danza. Sí. Ok. Te hago la primera, entonces, pregunta. Gente que te conoce, gente que trabajó contigo y hace este tipo de preguntas. Y una de ellas es cómo te conectas con el espacio desde el interés espiritual que tienes por la danza. Listo, correcto. Además que como que esta palabra espiritual que venga y atraviese como todo este contexto tan duro a veces, pues me parece una pregunta muy, muy linda, muy buena. Sí. Listos. Pues lo primero que tendríamos ahí que señalar, ¿no?, es que lo que nosotros tenemos es un espacio cuerpo, ¿no?, un territorio del cuerpo, sí, el cual tiene que ser comprendido, sí, en su nivel, en el orden de lo sagrado, y el trabajo, sí, que uno realiza también visto como en ese orden de lo sagrado como sacrificio, es decir, como sacro oficio, sí. Ahora bien, nosotros no podemos quedarnos bajo la comprensión solamente del cuerpo físico, o sea, de lo que los alemanes denominan el Körper, ¿sí? Porque también está el Leipzig, que es el cuerpo simbólico, es decir, ese cuerpo que posee una serie de espacios, ¿sí?, creados de espacios simbólicos, ¿sí?, que por convención entre un grupo, entre una sociedad, sí lo configura, que configura un mapa, ¿sí?, de ese cuerpo. Nosotros también hemos heredado solamente 2 dimensiones, lo anatómico y lo fisiológico, es decir, la estructura óseo-muscular y los sistemas. Entonces nuestra mirada se estrecha. No, nosotros tendremos que volver, pues, bueno, en el caso de cámara, nosotros trabajamos desde el enfoque de los 12 cuerpos, ¿sí? 12 cuerpos, fondos o entes, ¿sí? Es decir, hay una mirada ampliada del cuerpo. En esa medida, pues, no hablamos de 5 sentidos, que son los 5 sentidos básicos de la Tierra, sino hablamos de 12 sentidos, es decir, sentidos de la tierra, el cielo y el sol. Esto tampoco es nada nuevo, ¿no? Las sociedades tradicionales siempre han comprendido esa triada, ¿no?, de la tierra, el cielo o de lo físico, lo espiritual, lo energético, o de tierra, cielo y el ser,
lo cual configura una estructura ternaria. Sí, en esa medida es que mi persona entiende lo espiritual. También a esto se le podría agregar, ¿no? Esta es una mirada muy desde la psicofisiología, sí que lo espiritual está dado, ¿no? Por la armonía y coherencia de las acciones, pero estas acciones responden a una relación del pensamiento, del sentimiento y de la palabra, ¿sí? Por lo cual el individuo no distorsiona su ambiente, ¿sí? El individuo no es incongruente con lo que dice y hace, ¿sí? Para nuestra sociedad es algo naturalizado el hecho de revocar, sí, lo que digo. Hoy te digo, sí, Mariana, tal cosa, y mañana te digo, no, no, es que tal surgió tal asunto y ya revoqué. La palabra debe ser irrevocable. Tal cosa decimos, tal cosa es. ¿Sí? Eso otorga armonía y coherencia al individuo. En esa medida también entiendo lo espiritual o el camino espiritual. O sea, no como una imposición de doctrinas o qué sé yo. Podríamos seguir, ¿no? En esa línea en que nos han impuesto, ¿no? La doctrina o la tradición cristiana, ¿sí? Tan perjudicial para nosotros. Pseudo cristiana, yo diría, porque se ha trastocado, ¿sí? Con el tiempo y sobre todo por la línea que siguió a través de la iglesia, ¿no? En donde se le entrega el conocimiento, digamos, exotérico, ¿sí? De la cristiandad, aparece por la línea que siguió Pedro, que fue el primer fundador de la primera iglesia, ¿no? El conocimiento esotérico quedó oculto, por eso esotérico, ¿no? Pero bueno, por ahí ya me estoy yendo por otros lados. O sea, me devuelvo al punto de la pregunta donde señala cómo veo el espacio de ese orden espiritual relacionado con la danza, ¿sí? Mi cuerpo sí, posee un nivel ¿Cómo te espiritual, por lo conectas tanto tú? posee unas sí, mis cualidades. ¿Cuáles son mis cualidades que yo relaciono con mis condiciones, lo cual me va a otorgar una capacidad energética? ¿Sí? Es decir, tendremos que volver a ver el cuerpo como energía. ¿No? Nosotros vemos el cuerpo desde el orden físico. Por eso decía anatómico y fisiológico. Y pare de contar, no vemos nada más allá. Nos impusieron una mirada del cuerpo. ¿Sí? Los espacios también son, yo entro indistintamente a este cuarto, salgo, me meto por aquí, salgo por allá y no lo veo, ¿no? Como unos espíritus que habitan, ¿sí? Este lugar y con los cuales yo me relaciono, ¿no? ¿En qué medida yo otorgo ese orden espiritual a lo material? Eso depende también del individuo. Eso depende de su enfoque, eso depende de su sentir, eso depende de su frecuencia vibratoria, ¿sí? Así es. Y lo relaciono con lo que antes estabas contando, o hablándonos sobre la conexión con la naturaleza, porque yo personalmente también encuentro una poética, una alta poética que el individuo puede tener con relación con los espacios que habitamos y con los seres con los que estamos confluyendo. Entonces, hay una pregunta que también te hacen, que es ¿qué relación ves entre el movimiento y el espacio? ¿Qué relación veo entre el movimiento y el Y espacio? el espacio. ¿Qué relación ves entre el Sí, movimiento y el espacio? listo. Quiero Sí, una claro. cosita, ten cuidado con el micrófono, que a veces como que Cuando lo me rozas. muevo, sí, sí, hay un sonido. Listo, lo voy a mantener aquí. Entonces, la relación espacio-movimiento está dado por el orden, sí, de un estado mental y un estado emocionado, sí. Y menciono lo de la emoción, sí, porque en el propio término, sí dice emotion, sí es energía en movimiento. Emotion es energía en movimiento.
Entonces, nuestra emoción, ya esa energía en movimiento que nos está cruzando de manera permanente, de acuerdo a atmósferas, de acuerdo a ambientes, de acuerdo a espacios, sí, que activan un gusto, que activan nuestro olfato, que activan nuestra audición, que activan nuestra vista en el reconocimiento, ya está generando, sí, un movimiento en esa dimensión que se denomina espacio, que no puede ser ni medido ni calculado. Pues el hombre ha buscado como manera de entretenerse mientras se muere, ¿sí? Calcular y ponerle medidas. Es decir, un ejercicio de simplificación con el tiempo y el espacio, que son los estudios de la física y de las matemáticas. Pero eso infinito y eterno, eso inconmensurable que habla de un absoluto, nada, sencillamente yo tengo que percibirlo, aplicar mi intuición como sentido, ¿no? Para poder establecer, sí, un movimiento que sea armónico. Y vuelvo al asunto de la emoción. ¿Cómo administro eso que en mí ingresa, esos 4 bytes por segundo, ¿no? Lucecitas al fondo por la ventana, usted con un vestido negro con puntos blancos, el cuello de lo de Ana María, estas variaciones de azul de mi reloj y de lo que llevo puesto, y esa baranda blanca o columna blanca y el cuadro, todo eso entra en un segundo. Si todo eso es movimiento, movimiento, Ana María, aferente o eferente, perdón. Aferentes cuando ingresa, maestro. Aferente, ese movimiento, ese proceso de aferencia del mundo, ¿sí? Que en mí ingresa en este espacio, va a producir algo que puede ser distorsionado, como decía, o armónico, ¿no? Entonces, ¿cómo respiro? Y en la respiración está la respiración es el ritmo primero, el ritmo primordial que el hombre tiene. Y en esa medida establezco, ¿no?, un movimiento, ¿sí?, que puede primero corresponder a lo que se llama mi campo de acción, así como estoy extendiendo mis brazos, mi campo de acción. Y ahí establezco unas dinámicas energéticas. En eso que se denomina campo de acción o espacio de confort o ¿cómo más? O campo electromagnético o campo energético, de acuerdo a donde tú te sitúes. Campo energético desde la física, de campo electromagnético desde la física, campo energético desde las sociedades tradicionales, espacio de confort desde la psicología, campo de acción desde la física, y allí, ¿no? Ahí estamos estableciendo espacio de movimiento. Gracias. Gracias, José. Otra pregunta. Vámonos con 2 preguntas que alcanzamos con el tiempo para ir finalizando. Yo separé hasta las 12 de la noche. Pero el stream no da. Pero bueno, no importa. No, yo les presto a lo de stream. Listo, José, mira. Es una. ¿Cómo llevar el concepto de, entre comillas, inteligencia colectiva a la danza? Y la pregunta, ¿existe una especie de inteligencia corporal colectiva? Listo. A ver. Primero tendríamos que mencionar lo que se denomina memoria atávica, ¿sí? Cuando uno menciona una memoria atávica, puede encontrar
por poner un ejemplo muy elemental, básico, casi que reduccionista, es el miedo que tuvo algún hombre cuando escuchó un trueno. Sí, lo sorprendió. No sé en qué momento, hace cientos, miles de años habrá sucedido eso. Pero hoy, en el siglo XXI, y quién sabe después de cuántas eras, si uno ve que el cielo oscurece y de repente se escucha, ¿no? Como al interior, ¿no? Sí, del cielo, y algo en uno surge, no es que uno diga, no, qué miedo, pero no es lo mismo que si estamos aquí y no escuchamos nada, ¿no? Cuando se escucha esa voz del trueno, del Señor del trueno, ¿sí? Y cuando uno ve también esos relámpagos, yo de aquí de donde yo estoy ubicado, en el centro de la ciudad, en el downtown de Bogotá, puedo ver las montañas de Suba y de Cota allá a lo lejos, ¿no? Y muchas veces veo cuando truena y cuando hay relámpagos, puedo observar, ¿no? Y en mí despierta algo, no sé, lo digo a nivel individual, ¿no? Puede que aquí se pare alguien y diga, pues, no joda, pues, yo veo rayitos que caen, ¿sí? Vaya a saber, ¿no?, qué tipo de esclerosis tiene en el cerebro, ¿no? O qué tipo de trauma o bloqueo, ¿no? Que no se permite, ¿no?, esa sensibilidad frente al rayo y al trueno. Entonces, allí todavía estoy hablando de esto que denomino memoria atávica, ¿sí? Es una serie de arquetipos, ¿sí?, que están instalados en nosotros, que perviven en nosotros. Es decir, las herencias, aquí estoy señalando que las herencias no solamente son genéticas, sino también sociales, espirituales, emocionales, educativas, ¿no? Legados que viajan en el orden, el árbol genealógico de una familia, ¿sí? Pero también en el orden de los territorios, sí, de los territorios, de las comunidades. Aquí estoy señalando que las herencias no solamente son genéticas. ¿Se está repitiendo? Es mi fantasma. No, José, estaba revisando que estuviera el video y estaba tu voz al tiempo. Estaba revisando que estuviera el video. Y no te preocupes. O si no, ¿qué pasó algo? Dije mi fantasma, ¿será que estoy muerto? Y entonces, entonces, eso que denominan, ¿no?, una inteligencia colectiva, tendríamos que pensar, ¿no?, qué está la persona que hizo la pregunta, que me parece por demás interesante, ¿sí?, qué se está comprendiendo por inteligencia, porque ya nosotros en los 60 ya hemos traspasado el consciente intelectual, creo que es de Koch, es eso con que se medía la inteligencia, ¿no?, de los 60. Y ya posterior se empieza a hablar con, ¿cómo se llaman los otros señores de la inteligencia emocional? Goldman, no. ¿Con Gardner? No, Gardner habla de las 9 inteligencias. Bueno, pero el que habla de la inteligencia emocional. Goleman, sí, Goleman, exacto. Gracias, señor. Entonces, que cuando el compañero o la compañera está hablando de inteligencia colectiva, comunitaria, ¿no? Claro, eso lo podríamos denominar como la inteligencia espiritual, ¿sí?, que nos puede llevar también a la inteligencia cósmica, ¿sí? De eso vendrán a hablar, ¿sí?, posteriores generaciones. Hoy se empieza medio a vislumbrar, pero eso es algo que también viene de muy atrás. Las sociedades tradicionales han hablado de eso, ¿sí?, de la inteligencia espiritual. Es decir, la inteligencia humana tiene que cobrar otros rumbos, tiene que dimensionarse, ¿no? Cómo poder volver a hablar, ¿sí?, con los animales,
o con el reino de vegetal nos transmita su información, ¿no? ¿Cómo yo establezco nuevamente, ¿no? Esos canales, esas rutas con las entidades tutelares, que pues obviamente todavía hay sociedades que lo conservan, la gente de la Sierra Nevada, ¿sí? No he tenido experiencias con compañeros cubanos, sí, con santeros, sí he tenido experiencias en el sur de Nariño, sí, a partir de lo cual, y ya estoy hablando estrictamente en lo que corresponde a la danza, ¿no? Puedo percibir esa inteligencia que el compañero lo denomina como colectivo, sí, pero que mi persona lo llama esa inteligencia espiritual, que tiene que alcanzar el orden de la inteligencia cósmica, sí. Dejaría ahí casi que con puntos suspensivos, sí, la respuesta a la pregunta del compañero, me parece, como te decía, por demás interesante. Sí, José. Y sobre todo en estos tiempos que pareciera que hubiera una memoria colectiva o una emoción colectiva. Cuando yo veo esto de los paros, del bloqueo y todo esto, como que puedes percibir ahí algo sucede con los cuerpos, ¿no? Digamos, yo me estoy saliendo un poquito, pero lo estoy pensando porque sucede algo. Pero entonces, a veces pienso en cómo se podría llevar a otro lugar esa fuerza colectiva, ¿sí? Porque a veces como que pasa, pero no hay una conciencia como que si uno grita, el otro le va y el otro, pero a veces no hay como un enfoque en lo que es en el poder del cuerpo y el comunitario. No sé, una reflexión que hago. Sí, sí, claro, ahí estamos hablando, ¿no? Un sentimiento colectivo que es lo que precisamente ahí me devolvería al trabajo que te mencionamos del rencor ante la ciudad, que es un título de una lectura homónima, Ana María, sí, Sí, una maestro. lectura homónima, sí, del profesor Rubén Jaramillo Vélez, sí, profesor de filosofía de la Universidad Nacional, ¿no? Que habla sobre el rencor ante la ciudad. En la expresión de todos estos jóvenes, de estas juventudes, ¿sí? Que empiezan a despertar ante 200 años de ignominia, ¿sí? 200 años de exclusión de las comunidades afro e indígenas del contrato social, ¿sí? De 200 años, ¿sí? De no reconocer otros sistemas cognitivos, otras cosmovivencias, otras cosmopolíticas, ¿sí? Surgen de manera espontánea, en algunos más elaborado, en otros como una emoción que a veces se desborda, ese es el peligro, ¿sí? Un sentimiento, ¿de qué? Para algunos de reforma, para otros de reestructuración. Se quedó detenido. Quedó detenido José. Vamos a ver si puede volver y miramos. Esperemos un ratico. Mientras tanto, les cuento a los que están viendo y van a ver el programa que este encuentro estará subiéndose a la plataforma de YouTube, donde se ha convertido como en un material de estudio, y también a la página oficial del festival. Es un material de estudio en que hemos invitado ya este es el capítulo 3, ha estado Jamie Howard, la maestra Jamie Howard de Colombia, ha estado Silvia Citro y en este momento José Luis Tawa. Entonces, también este material está llegando a la gente universitaria, a los chicos, a los jóvenes, a los artistas, a los que están estudiando artes, independientemente de otras carreras que tienen que ver con el aprendizaje, licenciaturas. Entonces, se está convirtiendo en un material muy importante a nivel pedagógico que está llegando a instancias de la academia.
Entonces, los invito también a que puedan seguir también este proceso llamado Cámara de Danza, que yo estaré dentro de la información de este encuentro, están los links que yo voy a ir poniendo a final de mes de todos los 3 invitados. Ya pudo José volver a conectarse. ¿Listo, José? Sí, gracias. ¿Te desconectaste? Sí, sí. Sí, hubo una interrupción en la señal. Pues señalaba, ¿no? Con respecto así a la pregunta que, bueno, y la variación que usted hizo, ¿no? Es un sentimiento, ¿no? De rencor, porque el hombre fue movilizado, ¿no? Fue desplazado, es lo que denominan las sociedades movedizas, algunos teóricos de las ciencias sociales, ¿no? De la aldea a la ciudad, ¿sí? Es decir, a otro tipo de dinámicas, a otro tipo a un sistema de pensamiento completamente ajeno, ¿sí? A las prácticas que tenían estas comunidades, ¿no? A un sistema de creencias y valores completamente distinto. Todo eso nos fue impuesto, ¿no? Y es difícil, es tremendo, es tenaz, ¿no? Poder establecer una transformación, un cambio, o parir, ¿no? Un nuevo orden. Eso implica sangre. ¿Y sangre de quién? De la comunidad. Es así. Por eso tantas muertes, tantas desapariciones. Eso es lo que cuesta. Aparte que vivimos en una época oscura que ya yo lo escuchaba ya en la década de los 70, por estos compañeros, pues un poquito para, para mis modos, un poquito extraños, que son los Krishna, ¿no? Ellos hablaban mucho, ¿no? De la época de Kali Yuga, pero es que no solamente es de los Krishna, sino para la tradición hindú y para muchas sociedades tradicionales vivimos la época del Kali Yuga, ¿no? Una época oscura. Sí, por lo tanto, los gobernantes, no es extraño que gobiernen los vulgares, que los vulgares se sitúen en el poder, ¿no? Vulgares corruptos, narcotraficantes, asesinos, no es raro. Responden simplemente a su naturaleza. Aquí el punto está de qué manera uno es estratégico, ¿no? Para no caer, ¿sí? Dentro de estos procesos que se dan en el orden de lo social. Exacto. A ese punto me refería, José, que sí se percibe y corporalmente también está sucediendo algo. Bueno, vamos a ir finalizando, José. Estos streams duran este tiempo, digamos, porque está contabilizado dentro del encuentro que yo programo y que está justo para que la gente escuche esa primer bocanada de lo que es una experiencia tuya, ¿sí? Yo espero tener otro encuentro contigo y con los de Cámara de Danza. También sería muy chévere escuchar la perspectiva también de los que están ahí adentro, entrenándose, investigando, con un grupo de estudio cerrado, porque para estos encuentros muchas personas ya se ha hecho como un grupo, un núcleo de estudio, personas que trabajan el cuerpo o escriben sobre el cuerpo o hacen alguna práctica relacionada con el cuerpo. Entonces, habrá otro encuentro que ojalá puedas estar. Y yo agradecerte siempre lo digo, porque transmitir tu conocimiento, tu experiencia generosamente. Decía mientras que hubo una interrupción que este material se está volviendo un material pedagógico que está llegando dentro de las academias, dentro de la academia, se está rotando, con la ayuda y colaboración de gente que está haciendo cosas también para que esta información llegue a donde llegue a donde hay que llegar, llegue a nivel más profundo. Entonces, agradecerte también, Ana María. Después los presento a todos, ir finalizando. Entonces, José, muchas gracias por tu tiempo. No, con mucho gusto a esta tierra que tanto quiero, que conozco bien, viajé bastante por la región de Boyacá, sí,
Espero que haya, bueno, creo que había gente conocida, ¿no? Aló, Sí, estaba, no sé si conoces a Janet Rico, Marian sí, Mateus, bueno, no sé. mm, sí, sí, personas que conozco. Janet Rico es Canela. Sí, Canela. Bueno, listo. Canela, que ella En todo regresó también. caso, salud, sí, Ajá, listo, chévere. En listo, todo José. caso, pues saludos, saludes por esas tierras. Espero que estemos en comunicación. Cualquier cosita, pues conversamos. Sí, estamos, sí, mejor dicho, ya en conexión. Muchas gracias, muy amable también por el espacio y no es más de mi parte. Bueno, No sé, Ana para María, si quieres Ana algo. María, si tienes algo para decir. En No, un momento de presentación, porque eso fue así, pero bueno, Ana María. muchas gracias también por el espacio. Agradable estos encuentros también y muy pertinente también para estos tiempos. Muchísimo. Sí, independientemente que no sea presencial, digamos, la virtualidad que está así, está sirviendo para muchas cosas. Uno no pensaría, pero sí está sirviendo. Está llegando a unos lugares y gente que necesita escuchar cosas que despierten la mente, el cuerpo y el corazón así. Así que sí, están siendo muy, muy importantes. Tanto de arriesgarse aquí a hacer presentación y todo esto, hay que aprenderlo y pues jugarle un poco a estos tiempos para poder llegar a donde uno necesita llegar y seguir trabajando. Eh, Mm, bueno, para terminar, acá es al revés. La presentación siempre se hace al principio, pero vamos a hacerla ya después de haber escuchado a José Luis Tagua todo este tiempo. Yo lo voy a presentar ya formalmente. El maestro José Luis es magíster en investigación social interdisciplinaria, maestro en artes escénicas. Estudiaste dirección coreográfica en la universidad, en la SAP, existente todavía, porque casi que se desaparece en una época. Investigación. Investiga sobre teoría del cuerpo con proyecto adscrito al grupo de creación y pedagogía, nivel A, Colciencias 2009. Corporación Si Mañana Despierto, nivel 1A, Colciencias 2010. Increchendo. Escuela de Música, 2009, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entre los encuentros que hemos tenido, he mencionado muchísimo cómo comienza aquí este proceso del cuerpo en la universidad pública. Ha sido ujú, socializado también en eso en muchos programas en virtuales. Tu línea de investigación, Orquesta Filarmónica de Bogotá, en el área de danza. Sistematización de proyectos de investigación en danza, en el 2010, IDARTES, editor e investigador en Tránsitos de la Investigación, 2010, IDARTE Asociación, Grupo Alambique, 2011. Ministerio de Cultura, área de danza, asesor, proyectos pedagógicos, programa Danza Viva, 2008 al 2019. Composición en danza, región, ensayos coreográficos sobre el conjuro. Beca de investigación, creación, CDDC, Cámara de Danza, Medellín 2017, en proceso. Combate de negros No, en un... ese fue terminado. Ese trabajo de región, ensayos coreográficos sobre el conjuro, fue una beca del 2017 allá en Medellín. Sí, que fue un homenaje que me demoré como 30 años para poder hacerlo. Es un Ajá, homenaje al compañero Juan Pablo Chan Navarro Liévano. Tenía yo unas notas que había guardado, sí, durante 30 años que fui, algunas las perdí, otras las seguí desarrollando y con esos apuntes, con esos cuadernos, fue que pude realizar ese trabajo que pues ganó una beca de creación, sí, en el 2017. Sí, la buenísimo. desarrollé allá en Medellín. Sí, sí, sí. Bueno, dentro de todo esto también decía, José, todos estos programas se están subiendo a una plataforma de YouTube y a la plataforma del festival. Entonces, Ujú, yo pongo los links y pongo también los videos para que la gente también revise todo ese material. Combate de ujú. negros en un sótano por la noche, en el 2015. 5 estudios latinoamericanos, ¿sí? Latinoamericanos, Sí,
de Bogotá en proceso. Frases de estudio. No, ese también terminado. está, también terminado, lo presentamos en Danza en la Ciudad, Ana María. Sí, maestro. Sí, sí, se presentó en Danza en la Ciudad 2019, creo, ¿no? Sí, en el 2019. Ok. Frases de estudio, 2012. Instalación de experiencias, 2012. Noticias al reino de Isis. 2010. Is. Apostillas del reino de Is, 2011. Premio Nacional de Poesía, 2016. Festival Internacional Poesía Prometeo. Y yo creo que más, te faltó ahí unas cuantas cosas. Pero entonces queda muy Sí, largo. hay una serie de trabajos, pero sí, era Sí, algo como claro. muy corto. Sí. Es más trabajo, sí, eso es bastante. Bueno, entonces, una feliz noche, una bonita noche para ustedes y nos estaremos viendo pronto. Claro, inviten allá a Boyacá, a Runta a Bueno, comer. a Runta, a comer fritanga, no, y a venir a la residencia artística también, pero en este momento pues cerrada por lo de la pandemia, pero la idea es que se haga un trabajo aquí, en la residencia artística de los Andes, que está ubicada Claro. en Ramírez. Entonces, esta es una casa colonial, José. Entonces tiene un área en la parte de atrás, una huerta grande, un jardín grande, donde se espera hacer más adelante como una instalación para los artistas que estén fuera ya como de la casa para que si sigue esta pandemia se pueda realizar de cierta forma. Entonces tocó cambiar todo la dinámica y el formato. Entonces, bienvenidos acá y que además los alrededores de aquí son hermosos, hay un montón de historia acá. Sí, sí conozco Ramiriquí. Se pueden hacer sesiones con 8 personas. En la casona estamos trabajando 2 días a la semana, aquí en el Distrito Capital, 2 días a la semana con un grupo de 8 máximo, presencial. Sí. Perfecto. Eso, entonces Sí. eso sí será ojalá una realidad para que se haga presencial ya todo esto que se habla, ¿no? Que se ponga en contexto. Bueno, entonces Perfecto. feliz noche para ustedes y para todos los que están conectados. Muy amable, muchas gracias, que estén muy bien. Bueno. Hasta luego. Vale.